Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí. Ustedes pueden escucharme bien ahí. Estoy usando. Estamos aquí en la casa del Señor. Teníamos unos días que no estábamos aquí, pero Dios ha permitido que podamos estar aquí en este lugar para exaltar, glorificar y honrar su nombre. Nosotros no merecíamos tanto, pero Él ha permitido que podamos estar aquí. Aleluya. El mundo va cambiando de una manera extraordinaria, hermano. El mundo ahora mismo está en pánico mundial. Aleluya. Y la iglesia, en medio de ese pánico generalizado, debe seguir siendo luz y sal de la tierra. Debe seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, porque el sostén, el fundamento de nuestra fe no se encuentra en los cambios que el mundo ha estado presentando. El fundamento de nuestra fe se encuentra en la soberana promesa de Dios, que no está limitada a ninguna circunstancia de este mundo. Por eso nuestra fe está firme en aquel que nos llamó. No es nuestra fuerza, es su poder en nosotros que nos hace serle fiel. Aleluya. Yo quiero hablar en esta mañana y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Aleluya. Mateo capítulo 24, versículo 3. Vamos a estar hablando por algunos minutos acerca de los acontecimientos finales, señales antes del fin. Vamos a estar hablando acerca del escenario profético que estamos viviendo y del escenario que se aproxima sobre este mundo. Nosotros tenemos la garantía, hermanos, de que gracias a la palabra de Dios podemos ser entendidos en los tiempos. La Biblia nos manda a ser entendidos en los tiempos de cuál sea la voluntad de Dios. Si hay alguien que debe entender los tiempos, es la iglesia. Así que yo quiero que usted tenga su Biblia, hermano, porque vamos a estar leyendo algunos versículos. Este mensaje va a ser más tipo de corte, enseñanza, estudio. Gloria al Señor. Quizá un poco más breve, pero más o menos esa es la línea que llevamos en esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra divina que tú nos has dejado. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, yo estoy consciente que mis palabras, por más motivadoras que sean, no pueden causar ningún tipo de efecto de cambio transformacional en la vida de las personas que están aquí en esta mañana. Estoy totalmente seguro que lo único que transforma, cambia, regenera es tu palabra, Dios mío. Por eso yo quiero ser un sencillo vaso, Dios, un recurso que tú puedes utilizar en tu misericordia para hablar a tu pueblo, Dios. Eso para mí es un inmenso y grato privilegio que tú me permites, Dios mío. Por eso me humillo delante de ti y quito todos mis argumentos, quizás humanos, y te pido que el poder de tu Espíritu Santo sea quien esté sazonando y poniendo el denuedo en mis labios para hablar tu palabra con temor, con amor, temblor y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes pueden sentarse, mis hermanos. Pueden ir a sus asientos. Alabado sea el nombre del Señor. El ser humano, por naturaleza, siempre ha
ha querido saber el porvenir. Eso es algo natural entre nosotros los seres humanos. Usted tiene a alguien enfermo y usted va a hacerse algún tipo de estudio y le dan un veredicto, o antes de darle el veredicto, usted está desesperado por saber qué le va a decir el médico. ¿Qué va a decir ese estudio? Todavía usted sabe que no se siente mal, tan mal, pero usted quiere saber qué le van a decir en ese estudio. Y usted está empujando los días para darse cuenta lo que va a decir ese estudio. Eso nos causa a nosotros ansiedad. Como seres humanos, nosotros no tenemos el atributo de saber todo lo que va a pasar en el porvenir en nuestras vidas. De lo que sí nosotros podemos estar seguros, mis hermanos, que le servimos a un Dios que sabe milimétricamente todo lo que va a suceder en el futuro. Y todas y cada una de esas cosas, eventos que van a suceder en el futuro, Dios lo tiene planificado. Así que a ti y a mí no nos debe causar fatiga, ansiedad, el no saber el acontecer mundial. Al contrario, si tú conoces a Dios, a ti no te debe preocupar cómo van las cosas. Te debe alegrar de que tu Dios tiene el control absoluto de todo lo que está pasando en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor, hermano, tiene el privilegio de tener la palabra de Dios para darse cuenta de cosas que van a pasar en el futuro. Aleluya. Pero aún así, mis hermanos, a veces, como seres humanos que somos, carne, polvo, limitados, nos desesperamos, nos preocupamos, nos causa fatiga. Las noticias a veces nos preocupan de una manera tal que hay personas que hasta pierden el gozo de su salvación, pierden la paz, pierden el sueño, pierden la tranquilidad, porque es algo natural en el ser humano el deseo de saber las cosas que van a suceder en el futuro. Pero también es un deseo en el ser humano controlar, tener el control de todo lo que va a pasar en el futuro. Por eso nosotros tenemos una ciencia que se ha aumentado de manera proporcional. El hombre queriendo controlar los eventos que van surgiendo en el mundo. Y gastan miles de millones de dólares tratando de buscar una célula con vida en Marte. Sin embargo, se matan miles y miles de vidas en el vientre de una madre. Es inconsistente. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su afán de ser Dios, en su afán de sustituir a Dios con la ciencia y con el conocimiento, con el mismo conocimiento que Dios le ha dado, se han vuelto hasta estúpidos. Dice un escritor: hemos aprendido tanto que nos hemos hecho estúpidos en algunos de los escenarios. Así que, hermano, el deseo de controlarlo todo, el deseo de saber el futuro, es una necesidad que nosotros portamos dentro. Ahora, ¿cuál es el escenario que nosotros como cristianos debemos manejar o tener? Lo primero es saber, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo determinado por la palabra de Dios. ¿Quiénes se van a preocupar? ¿Quiénes van a estar desesperados? Aquellos que no conocen la palabra de Dios. Aquellos que desconocen el consejo de Dios a través de su palabra. Cuando tú conoces el consejo de Dios, cuando conoces la palabra de Dios, a ti no te preocupa el mundo cómo va, o no te causa ansiedad. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú sabes a quién le sirves, tú
Tú sabes que el Dios que le sirve ni siquiera una molécula se le va a escapar de sus manos. Ahora, cuando nosotros vemos el escenario del mundo, nos damos cuenta cómo el mundo va cambiando de manera acelerada. Cómo los hombres, hermanos, han perdido el afecto natural, la sensibilidad. La misma palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bendito el nombre del Señor. Es una descomposición generalizada. El mundo se está yendo a pedazos. Necesita la esperanza divina que es Cristo Jesús. Ahora nosotros no podemos actuar de la misma manera como está actuando el mundo. Es cierto que el mundo está preocupado. Es cierto que el mundo está desesperado. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está firme en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque se muevan los montes y el mar brame, la seguridad de nosotros se encuentra en Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. El texto que acabamos de leer aquí habla de un escenario que es el que yo quiero brevemente tratar de ilustrar o de compartir con ustedes. Jesús había durado un tiempo en el templo y había sostenido un debate con los fariseos, discutiendo varios temas en el templo. Y luego de salir del templo, en el capítulo 24, los discípulos se le acercan a Jesús, sorprendidos por lo que él había hecho, por lo que él había dicho. Amén. No, mi hermano. Sorprendido por ese templo extraordinario que había hecho Herodes, enchapado en oro. Una esplendidez. Para ellos ese templo era extraordinario. Y dice la palabra de Dios que ellos se acercan y le dicen: Señor, mira los edificios del templo. Ellos pensaron que Jesús se iba a sorprender. Versículo 1 en adelante. Ellos pensaban que Jesús se iba a sorprender. Y Jesús, al mirarlo, le dice: ustedes ven este templo, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Lo que Jesús le está diciendo preocupó a los discípulos, porque para ellos ese templo representaba una maravilla religiosa dentro de la nación judía. Y cuando él estaba en el monte de los olivos, versículo 1 al 2, dice que ellos le preguntan: Jesús, dinos. Versículo 2 dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y más adelante el versículo 4, el versículo 3 dice: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fueron tres preguntas que los discípulos le hacen a Jesús para saber por qué Jesús le presentó ese escenario. Y Jesús entonces empieza a narrarle una serie de argumentos, señales que iban a suceder en este mundo antes de su venida. Y nosotros podemos ver en el versículo 5 que dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, si fuere posible, a los escogidos. Nosotros podemos ver cómo Jesús va narrando las diferentes señales que iban a suceder en este mundo. Cómo el mundo poco a poco iba a ir cambiando y se iba a hacer un mundo hostil, donde la iglesia llegara el momento que no iba a poder habitar en este mundo.
Y esta pregunta está dividida básicamente en tres. Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Y pueden ir conmigo al versículo 3. Lo primero que dice ahí es: ¿cuándo serán estas cosas? Y cuando los discípulos están preguntando, hacen esta pregunta, su primera preocupación es por el templo. ¿Cuándo será destruido este templo? Bueno, ese argumento o esa profecía se cumplió en el año 70 luego de Cristo, cuando los romanos invadieron el templo de Jerusalén y lo encendieron en fuego y derribaron piedra sobre piedra, y las piedras que estaban enchapadas en oro, entonces la desbarataron también para sacar el oro. Aquí vemos la primera pregunta que ellos le hacen y la vemos despejada. La segunda pregunta que ellos le hacen es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y es una profecía que nos compete a nosotros, porque la primera ya pasó, pero la segunda compete a nosotros. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es interesante, mis hermanos, que los discípulos estaban preocupados acerca de las señales que pudieran acontecer para el regreso de Jesucristo aquí en la tierra. Y yo le pregunto, ¿estamos nosotros pendientes a las señales, a los acontecimientos proféticos que están pasando en el mundo, que anuncian la venida de Cristo a esta tierra? ¿Nos llama a nosotros la atención lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo padres se levantan contra hijos? ¿Cómo hijos se levantan contra padres? ¿Cómo ha crecido el pecado de una manera extraordinaria en todo el globo de la tierra? ¿Cómo el mundo está temblando, mis hermanos? ¿Cómo el mundo está amenazado de guerra y rumores de guerra en toda la humanidad? El mundo que vivimos hoy está temblando. Está temblando porque ha perdido la seguridad, ha perdido la tranquilidad, ha perdido la paz. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra posición ante ese escenario que el mundo está viviendo? En primer lugar, mis hermanos, la Biblia nos manda a mantenernos fiel. A mantenernos fiel a la palabra de Dios. Independientemente de que todo el mundo sea infiel, la Biblia nos manda a mantenernos fiel. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es confiar, entregar nuestros deseos, entregar nuestros intereses, entregar nuestra vida a Dios independientemente de lo que nos pase en este mundo. Estamos llamados a ser fiel, aleluya. Vivimos en un mundo de infidelidad, un mundo que no conoce a Dios, aleluya. Entonces Jesús empieza a relatarle señal por señal y le dice, versículo 6, habrá guerra y rumores de guerra. Hermanos, todas las naciones del mundo se están preparando bélicamente para un acontecimiento mundial de proporciones mundiales. Tanto que muchos países se preparan con búnker debajo de la tierra porque prevén que en cualquier momento se puede desatar una tercera guerra mundial. La inversión que hacen los países del primer mundo en armamento bélico es extraordinario. Supera, duplica, triplica nuestro presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que algo está pasando. Algo está pasando y el amor humano se ha perdido. La gente no teme a la vida, le importa matar a alguien como no matarlo. La siguiente señal que Jesús anuncia dice que habrá peste. Esto no hay que decirlo mucho.
Nosotros sabemos el escenario que estamos viviendo. El escenario que estamos viviendo hoy, hermano, de la cantidad de enfermedades que han surgido en los últimos tiempos. Ahora mismo estamos siendo víctimas generalizadas de una pandemia mundial. Y mientras que algunas personas ven la pandemia como que algo manejado por el hombre, otros lo ven como un castigo de Dios, otros lo ven como algo que surgió del curso natural. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y está en el cielo. Y Él gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Y lo que Dios no hace, lo permite. Y si Él lo permite, lo hace con un propósito. Ni siquiera una molécula, escuche esto, ni siquiera una molécula, el tic-tac de la aguja de un reloj o un latido de su corazón se mueve sin que Dios tenga el control de eso. Así que si Dios ha permitido este escenario que estamos viviendo hoy, Él lo ha hecho con un propósito. Y muchos de los propósitos que ha traído la pandemia es que nos hemos unido en familia. Podemos estar con la familia. Hacemos los altares familiares. Cada hombre se ha convertido en pastor de su casa. Cabezas que estaban descuidadas, que no estaban cumpliendo con su responsabilidad pastoral en su casa, se han hecho responsables de la responsabilidad que Dios le entregó. Entonces la pandemia ha venido a traer el diseño familiar. Ha venido a volvernos a Dios. Y una de las cosas que yo he podido ver en la pandemia, hermano, es que nos hemos vuelto al estudio de la palabra de Dios. Así que cada vez que Dios permite un evento, nosotros debemos decir gloria a Dios. En una ocasión yo estaba haciendo una oración y decía, gracias Señor por la pandemia. Gracias Señor por la gente que quedan vivos, que se han sanado, pero también gracias por los que se han muerto. Y alguien me decía, ¿pero por qué tú das gracias por los que se han muerto? Bueno, porque si se murieron, Dios lo permitió. Aleluya. Y los que están vivos, Dios lo permitió. Usted está vivo y está aquí en este lugar porque Dios permitió que usted estuviera aquí. Porque hay muchos hoy que están bajo la tierra, sus huesos están blancos, pero usted está aquí en la casa del Señor y puede adorar al Rey en medio de la pandemia. La pandemia sencillamente puede ser un recurso en las manos de Dios. Pero el Dios que tú le sirves está por encima de cualquier pandemia. Entonces la Biblia dice que habrá peste. Que habrá peste en diferentes lugares. La palabra del Señor sigue diciendo, habrá hambre. Según la OMS, mis hermanos, el año 2019 murieron 8.7 millones de personas de hambre. Niños que no tienen con qué comer, especialmente en el África subsahariana, donde hay una pobreza extrema. Y a diario se mueren en el mundo 24,000 personas de hambre. Eso es extraordinario. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que habrá hambre, hermanos. Son eventos que la Biblia lo menciona. Y a usted y a mí no debe preocuparnos. Claro, debe causarnos una preocupación, pero no para causar ansiedad en nosotros, sino para que prediquemos la palabra de Dios mientras el día dura. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le sigue diciendo en el versículo 7, y habrá terremotos en diferentes lugares. Todas estas señales nosotros las hemos estado mirando. Según el Instituto de Sismología, a diario hay 300 movimientos telúricos en las placas tectónicas. Y de eso hay movimientos que son a 5.6 en muchos lugares. Y a cada rato hay un terremoto que se mueren cantidad de personas, decenas de personas. O sea que eso es un evento que poco a poco también se ha ido cumpliendo. En el versículo 24, versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores.
todo esto será principio de dolores. Versículo 9 dice: entonces los entregarán a tribulación, los aborrecerán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Aquí nosotros vemos cómo luego de todos estos eventos el mundo se convierte en un ambiente hostil donde la iglesia no puede cohabitar. Porque la iglesia siempre ha sido, como decía anteriormente, la piedra en el zapato de esta sociedad. Mientras la iglesia sea una iglesia fría, frívola, light, es una iglesia que no va a causar ningún tipo de injerencia, ningún tipo de cambio en la sociedad. Pero cuando la iglesia sea una iglesia bíblica, que valore, mantenga, defienda los principios establecidos por Dios, va a ser una iglesia que va a tener guerra, va a ser una iglesia que va a tener levantamiento. Pablo dijo a Timoteo: todos los que quieran mantenerse fiel van a padecer persecuciones. Entonces, mis hermanos, este es el escenario que tenemos de estas primeras dos preguntas. Primer lugar, ¿cuándo sucederán estas cosas? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. El siglo que menciona aquí la Biblia se refiere a los tiempos finales, ya cuando Cristo venga, el desenlace final, el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14: mas, os amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos arderán y serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de suceder, de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos a la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Isaías capítulo 13, versículo 10 al 11 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. El desenlace de este mundo, hermano, es triste. Triste porque todo lo que la Biblia dice al final es de dolor y sufrimiento para todo aquel que no conoce al Señor. La iglesia del Señor no está dentro de ese escenario, porque Dios va a preservar su iglesia. Y aunque estemos en medio del sufrimiento, mis hermanos, Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan sufrimientos, Dios prometió que estará con nosotros, aleluya. Y Él se encargará de fortalecernos para serle fiel en medio de los tiempos difíciles. Así que, haciendo un resumen rápidamente, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Esa pregunta, ¿verdad?, se cumple en el año 70, cuando Tito Vespasiano entra a Jerusalén y destruye el templo. Y la siguiente pregunta: ¿cuál señal habrá? ¿Cuáles señales habrán para tu venida? De tu venida, antes de tu venida. Todos esos eventos que estamos viendo hoy son señales antes del fin. Y la tercera pregunta:
que ellos le hacen. Y cuando, versículo 3, y del fin del siglo, ya esto se refiere al final de los tiempos, luego que la iglesia haya sido llevada a la presencia de Dios. Hermano, el mundo que vemos hoy está preparado para ser destruido y consumido con el fuego. Y la iglesia del Señor tiene la responsabilidad, sabiendo eso que viene, de anunciar a viva voz como un heraldo la palabra del Señor donde quiera que estemos. Vamos a vivir tiempos difíciles, claro está, pero Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso no implica que no vamos a sufrir, porque a veces las personas piensan que porque Dios está con nosotros no vamos a sufrir. El sufrimiento es propio de los seres humanos y estamos llamados, ¿verdad?, a sufrir por la causa de Cristo. Pero Dios no va a permitir ningún tipo de prueba que tú no puedas sostenerla con su fuerza o con la fuerza del Espíritu Santo. Pablo fue dejado por muerto en varias ocasiones, fue apedreado en varias ocasiones, y eso no lo detuvo de seguir predicando el Evangelio. Los apóstoles, la mayoría, murieron predicando el Evangelio, y no lo detuvo eso de predicar el Evangelio. ¿Qué nos está deteniendo a nosotros? El escenario que estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo altamente peligroso. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo dice que son tiempos peligrosos. Y mientras que Jesús presenta en Mateo 24 un escenario de proporciones cataclísmicas y naturales, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo el apóstol Pablo presenta un escenario moral, la descomposición moral, cómo va a crecer en los últimos tiempos. 19 características menciona el apóstol Pablo que van a tener los hombres en los últimos tiempos. Y al final termina diciendo, con la última, dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Y sabe qué significa eso? Que van a aparentar ser piadosos, van a aparentar ser religiosos, van a aparentar ser cristianos, pero con su forma de actuar van a negar la eficacia de la piedad. Y Pablo dice, evita a esa gente. Y es extraordinario todas esas características que van a tener esos hombres. Sin afecto natural, van a perder el amor, hermano, por la vida, por los seres humanos. Hermanos, finalizando, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a cada día ser fiel a su palabra. Estamos llamados a cada día conocer las profecías, los eventos que van surgiendo en el mundo y a tener respuesta en medio de esta sociedad. Y la respuesta más contundente que nosotros podemos tener se llama el Evangelio. Se llama el Evangelio. Estuve escuchando en la conferencia que se estuvo dando de la Asamblea de Dios, que una de las cosas en que la iglesia está fallando es que la iglesia está reaccionando ante eventos que suceden en el mundo. Y que a veces la iglesia no tiene una propuesta clara. Y cuando quizás el gobierno le pide una propuesta de algo que ellos protestan, no hay una propuesta clara. Y decía ese pastor que nosotros como iglesia tenemos que organizarnos, no reaccionar. Bueno, cada vez que surge la ideología de género, entonces vamos a reaccionar a la ideología de género. Cada vez que surge el tema del matrimonio homosexual, bueno, vamos a reaccionar al matrimonio homosexual. Cada vez que surge el tema del aborto, vamos a reaccionar. La iglesia debería tener una campaña constante a favor de la vida, a favor de la familia, en contra de la homosexualidad. Es una campaña porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces ese debe ser un mensaje constante para este tiempo. Una de las cosas, mis hermanos, que el Señor ha estado ministrando mi vida en estos últimos días es sobre el estudio de la palabra en nuestros hogares. Yo pienso que más, y claro, quiero decir esto con mucho cuidado para que no se me malinterprete. Yo pienso que más
¿verdad? Que estar en una, repito, quiero decir esto con mucho cuidado para que no se me malinterprete. Yo pienso que a más de nosotros durar 2 horas en una escuela bíblica y solamente coger la Biblia cuando vamos 2 horas a una escuela bíblica y nosotros prepararnos todo el tiempo para ser alumnos, yo pienso que nosotros, mis hermanos, debemos preparar maestros de hogares. Maestros de hogares. A más que preparar solamente alumnos, debemos también preparar maestros de hogares. Como nosotros preparamos los hombres, las mujeres, los hijos, para que sean profesores en su casa, para que sean modelos en su casa. Porque a veces hemos estado aprendiendo y nos hemos acostumbrado tanto a recibir todo el tiempo lo mismo, o recibir todo el tiempo, y no estamos reproduciendo eso en nuestros hogares. Entonces nosotros debemos enfocar, diseñar, crear ese diseño familiar, que nuestros objetivos sean preparar hombres y mujeres, familia sana en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros preparemos familias fuertes, jóvenes, tus hijos, que ellos puedan usar la palabra correctamente. Los otros días, y a mí me llena de gozo eso, y yo sé que usted lo sabe, y que usted también le pasa eso quizá en su casa. Mi hija tiene 6 años. Y ella escuchó una oración. Ella escuchó una oración. Y ella me llamó, papi, ¿es así que se ora? Y yo le dije, ¿cómo? No, porque yo no vi que esa persona introdujo en su oración. No dijo introdujo, es otra palabra. Hágase su voluntad. Hágase su voluntad. No es que es una frase que nosotros debemos mencionar siempre en nuestras oraciones. Pero lo que ella quería decirme es que la oración es una petición, no es una orden que nosotros le estamos dando a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos en nuestra casa principios claros, porque ellos entienden. Ellos entienden, y debemos prepararlos para ser maestros, para ser modelos. Por ejemplo, mis hijas, yo tengo el compromiso de prepararlas. Ellas son alumnas, pero yo tengo el compromiso. Por ejemplo, ella tiene su maestra de escuela bíblica, pero su principal maestro tengo que ser yo. Yo soy el que tengo que modelarle. Yo soy el que tengo que filtrar cualquier tipo de enseñanza que ella recibe con la palabra de Dios. Porque de esa manera es que nosotros vamos a crear familias fortalecidas en el poder de la palabra de Dios. Esto se está acabando, mi hermano. Y cada uno de nosotros tiene una iglesia en su casa. Yo, por ejemplo, tengo una iglesia, como decía, creo que era Gregory en un mensaje. Yo tengo una iglesia, por ejemplo, de 4 miembros. Usted tiene una iglesia de 5, no sé de cuánto, pero cada quien tiene su iglesia en su casa. Cada quien tiene su iglesia en su casa. Vamos a formarlo con la palabra de Dios. Que cuando ellos vayan a las universidades, cuando vayan a la escuela, ellos sepan lo que significa ser cristiano. Y no solamente que sepan lo que significa ser cristiano, sino que ellos puedan defender su creencia, su fe. Una de las características de la iglesia primitiva era que era una iglesia que no solamente creía, sino que sabía explicar lo que creía. Entonces vamos a proponernos que todo lo que creen nuestros hijos, ellos puedan defenderlo, ellos puedan explicarlo. ¿Por qué? Porque se van a exponer a la universidad, se van a exponer a los maestros quizá en cualquier tipo de educación, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y hay demasiada gente, hermano, con cantidad de información vaga y en contra de la palabra de Dios. Nuestros hijos, cuando vayan a las universidades, deben de estar preparados para defender sus principales creencias y doctrinas. ¿Cuáles son tus principales creencias? Bueno, yo creo en esto, en aquello. Ahora tú sabes defender eso. Si un maestro te rebate eso, ¿tú sabes defenderlo? Bueno, no sé, yo creo. Cuando vayan a la universidad deben estar claros en lo que creen. Porque los tiempos vienen mal, seguirán mal, y vamos a tener profesores en un aula educando a nuestros hijos acerca de la ideología de género. Créalo, hermano. Vamos a tener profesores en el aula educando a nuestros niños de la ideología de género. Vamos a tener quizás en una escuela, en Estados Unidos está, y ajá. Es que lo tenemos, dice el pastor. Ahí está.
Ahí está. Ahí está, hermano. Entonces, así es, así es. Entonces yo le pregunto a mi hermano, en medio de ese escenario, ¿usted cree que 45 minutos, una hora de escuela bíblica? Mire, la niña mía tiene que durar, son casi 3 horas frente a un televisor cogiendo una clase. ¿Y usted cree que ella durando 3 horas frente a un televisor todos los días y un día a la semana expuesta a una escuela bíblica, usted cree que va a ser bíblica, usted cree que vaya a estar preparada con tantos argumentos que quizás claro, no todos los argumentos son malos, pero imagínense un joven expuesto constantemente a eso? ¿Usted cree que va a ser suficiente una hora? No, mi hermano, tenemos que reforzar la escuela bíblica en nuestra casa también. Aleluya. Mire, eso debe estar en un listado. Profesores de escuela bíblica, solo lo que dan escuela bíblica virtual, no, lo que dan en la casa. Profesores, cada hombre, mujer e hijo debe ser un profesor de escuela bíblica en su casa. ¿Por qué, hermano? Porque hay demasiado bombardeo en el televisor, donde quiera. Ya mis hijas, yo la tengo, hermano, le enseño lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Y por qué un hombre no es mujer? ¿Y por qué una mujer no es hombre? O sea, ellas tienen, claro, naturalmente por su edad no saben entender todo el concepto, pero ellas saben definir que cuando ellas ven algunas cosas que salen raras en el televisor, ellas saben y me preguntan, y la tengo adiestrada que si ellas no entienden algo, que me lo pregunten a mí, porque nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos, y más que la educación secular, la educación espiritual que lo llevará al reino de los cielos. Así que, mis hermanos, los tiempos están difíciles. Dediquemos tiempo a la formación de nuestra familia. Dediquemos tiempo a prepararnos cada día para defender nuestra fe. Dediquemos tiempo, mis hermanos, para fortalecer nuestra fe, para cuando venga cualquier sufrimiento, momento difícil, nosotros podamos mantenernos fiel en medio de los tiempos difíciles. Cristo viene. Cristo viene. Dios le bendiga.